bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorce Z, que como de costumbre les da la bienvenida a otra emisión de este podcast. En este caso pues estamos en el episodio 258 de Poco Común, y en este episodio pues haré una reseña de una película de anime que desde hace tiempo quería ver, pero que me contuve de verla porque pues había cierto detalle sobre pues no quererla ver sin tener la experiencia completa. Bueno, ahorita les explico ya completamente. Vamos al audio de intro y empecemos. Y entonces, pues sí, va a ser una reseña de una película de anime, o más bien una película de dos partes. Ya con eso le estoy dando pues obviamente la clave, pero pues ya en el título del podcast ya saben. Sí, voy a hacer la reseña de Sailor Moon Cosmos, esta película de dos partes, o sea, dos películas, que pues cubre más que nada el arco de Sailor Stars, que correspondería a lo que en anime se conoció en los 90s como Sailor Stars. Y pues, ¿por qué decía que me había contenido de ver esta película? Porque justo hace algunas semanas, hace casi un mes, apenas terminé de ver pues toda la historia completa, todos los mangas completos de Sailor Moon. Hasta la fecha no había terminado de leer pues el manga original de Sailor Moon. Entonces pues aunque ya había empezado a leerlo, no lo había completado y me había quedado muy incompleto, y pues yo pensé para ver pues ya esta nueva adaptación de esa saga, como ha sido con las nuevas versiones de Sailor Moon, o sea, dígase Sailor Moon Crystal y la continuación, pues pues ahí nos dimos cuenta de que pues esta nueva versión está más apegada al manga y quita toda esa paja, todo ese relleno y toda esa reinterpretación de la obra original de Naoko Takeuchi, algo pues más ligero, más casual, que si bien sí tiene sus momentos dramáticos, la versión de los 90s, pues era más episódico, eso de presentar un nuevo monstruo en cada episodio, lo derrotan y en el Inter pues alguna situación medio romántica, dramática, cómica, se cuenta una pequeña historia en ese episodio que pues va acompañada o relacionada casi siempre con el monstruo del episodio. Y aunque sí contaban en el trasfondo la historia completa, la historia original del manga, había muchas diferencias con tal de darle cierta coherencia a todo este rollo de que fuera episódica la historia. Entonces pues es básicamente la diferencia que tuvo con el manga, la versión de los 90s de Sailor Moon. Y bueno, pues ya retomando la nueva versión de Sailor Moon Crystal y todo eso, si bien todo lo que fue Sailor Moon Crystal de la primera hasta la tercera temporada, pues obviamente sí se apegó al manga original, pero sobre todo un detalle importante que pues hasta este punto más o menos hay semejanzas de la historia de la serie de los 90s con el manga. Más o menos hay cierta coherencia, cierto apego, hay ciertos detalles que a lo mejor en esta nueva versión presentan. Por ejemplo, todo este rollo de que pues Endymion o Mamoru
la pareja de Sailor Moon o de esta Usagi, pues tenía, pues era primera representante de la Tierra, algo que casi no se menciona en la versión de los 90. Segunda, que pues los soldados que pelean por la Reina Beryl desde la primera temporada, pues eran guerreros al servicio originalmente de Endymion, o sea, de este Mamoru. Y así algunos otros personajes tenían un trasfondo que muchas veces o cambiaba o pues no mencionaban. Entonces, pero de alguna manera más o menos mantenía cierta similitud y cierto apego a la historia principal, las primeras 3 temporadas, o sea, dígase Sailor Moon Crystal de temporada 1 a la 2, a la 3, y Sailor Moon R y Sailor Moon S. Todas esas temporadas más o menos se apegaban a la esencia, al arco principal de historia de la serie. Pero hay dos factores que yo creo que contribuyeron para que los últimos 2 arcos de historia fueran adaptados en película. Primera, que no creo que a nivel comercial hayan tenido tanto éxito las temporadas de Sailor Moon Crystal. Creo que la mayoría, una buena porción de fans de la serie clásica de los 90 como que no aceptó de buen grado esta nueva versión, y más que nada los que habían leído el manga más o menos le tuvieron mayor aprecio a esta nueva versión. Entonces pues no tuvo el éxito que a lo mejor hubieran esperado la nueva serie de televisión de Sailor Moon. Entonces por eso nada más hicieron las primeras 3 temporadas de Sailor Moon Crystal, y ya cuando se trataba de los 2 últimos arcos decidieron hacerlos en película. Segunda situación, que pues estos 2 últimos arcos, pues ya en la versión de los 90s, esta adaptación que hicieron en anime empezó a tener demasiadas diferencias con el manga. Hubo muchas cosas que cambiaron, omitieron o presentaron de diferente forma en la versión de anime con respecto al manga, cosas importantes que sucedían. Entonces pues la narrativa original del manga, el ritmo en que avanzaba la historia y la extensión de las propias historias de estos 2 últimos arcos de historia no encajaban mucho con la extensión de lo que puede ser una serie de televisión, ya que pues eran arcos que eran mucho más cohesivos, que difícilmente se podían dividir en episodios porque pues eran largas arcos de narrativa que se hubieran resultado muy pesados si los hubieran dividido en episodios, además de que terminarían con temporadas de televisión muy cortas. Entonces pues también fue una sabia decisión de que las hicieran en películas de dos partes. De ahí toda la explicación, y que pues todas las diferencias que tenía el manga con la versión de anime de las temporadas de Sailor Moon Super S y Sailor Moon Sailor Stars eran demasiadas para que pues más o menos hicieran una referencia a esas temporadas. Bueno, dicho esto, cabe también mencionar que para ver la película de Sailor Moon Cosmos, aunque no es completamente necesario ver la película de Sailor Moon Eternal, que era la película anterior o previa a
arco de historia no es completamente necesario, sin embargo sí es recomendable, muy recomendable que vean primero las dos películas de Sailor Moon Eternal antes de ver las películas de Sailor Moon Cosmos, porque hay ciertos detallitos que te los presentan y pueden resultar sorpresivos y causarte cierta curiosidad de por qué se dan estas cosas. Me refiero principalmente a toda la situación de Chibiusa y cómo las del Cuarteto Amazonas, que fueron sus enemigas en el arco de historia anterior, ahora resulta que son Sailor Guardianas, que son aliadas, son compañeras de esta Chibiusa, de Sailor Chibi Moon. Entonces pues es algo que por continuidad pues obviamente aparece en este arco de historia. De hecho toman también cierto papel de participación en la historia en la segunda mitad. Entonces pues es algo que pues a muchos les causaría sorpresas si vienen de la versión de anime de los 90s, donde pues a estas enemigas siempre fueron enemigas y no hubo una justificación o una historia detrás, un contexto de dónde venían este Cuarteto Amazonas, que nunca explicaron en la serie de televisión de los 90s, pero que en el manga y en esta nueva adaptación sí hubo una historia detrás que explicaron, y la forma en cómo termina derrotando a estas enemigas pues es muy diferente en el manga con respecto al anime de los 90s. Entonces es uno de los detallitos, o sea, más que nada eso. También qué pasó con Negerenia, que en la serie de televisión de los 90s se menciona que regresa y todo el rollo, algo que no pasa en este arco de historia, ya no vuelve a aparecer. Y de hecho la conclusión de Sailor Moon Eternal nos da pie precisamente para este arco de historia de Sailor Moon Cosmos. Y bueno, Sailor Moon Cosmos está muy, como dije, muy apegada al manga, casi panel por panel, diálogo por diálogo. Precisamente como dije, pues tengo muy fresco en el recuerdo todo el arco de historia de cómo iba en el manga. Entonces conforme fui viendo las películas, prácticamente me estaba acordando, conforme se iban dando las secuencias de la historia y las escenas, me estaba recordando cada una de las secuencias de los cuadros de las páginas que yo llegué a leer en el manga de Sailor Moon, los tomos, principalmente en los tomos 11 y 12 del manga de Sailor Moon, que son los que cubren pues la mayor parte de la historia de Sailor Stars. ¿Qué diferencias tenemos con la versión de anime de los 90s? Pues primero nos dan una mejor explicación de qué pasó con Mamoru, y una explicación mucho más dramática, más traumática, más pues trágica de qué pasó con Mamoru, que recordemos que al principio de este arco de historia pues dice que va a ir a estudiar a Estados Unidos, y pues se da toda esta situación de separación entre Usagi y Mamoru. Y después de esto pues según queda en la mente de Usagi que sí se fue a estudiar, que no le pasó nada, pero en la versión de anime de los 90 me dejan como que simplemente no se enteró qué pasó con él. Y en el manga y en esta versión pues te dicen que no, sí sabe Usagi desde un principio qué pasó con él, pero de alguna manera su mente se bloqueó
tal vez por el shock de lo que presenció, de lo que le pasó a él, y de alguna manera pues su mente bloqueó ese recuerdo traumático sobre qué le pasó a este Mamoru. Y las Sailor Starlights, algo completamente diferente de la versión de los 90, es que aquí las Sailor Starlights sí son siempre mujeres, nada más que cuando están en su identidad de las Tridax, pues simplemente ocultan su identidad de mujeres como pues con una identidad de hombres. Y también cómo se da su acercamiento de los Sailor Stars con Sailor Moon. Sobre lo que sí, al menos sí se preserva en la versión de los 90 es esa cercanía que tiene Seiya, Sailor Star, ¿qué era? Maker o Healer, con esta Sailor Moon, con Usagi, que está ahí siempre al frente para darle consejo, para aterrizarla de alguna forma y para afrontar la crisis que está viviendo. Algo que además en la serie de televisión de los 90s lo suavizaron y lo trivializaron un poco para mantener este estilo episódico donde se puede seguir contando una historia romántica y cómica en muchos momentos, porque este arco de historia es súper denso, dramático, trágico. Entonces pues contrasta completamente el manga y por lo tanto esta nueva película con lo que conocimos en la serie de televisión de los 90s, ya que pues aquí, pequeño spoiler, las Sailors desde un principio y progresivamente son asesinadas, son desintegradas literalmente por sus enemigas. Entonces poco a poco empezamos a ver cómo van siendo derrotadas las amigas y compañeras de Sailor Moon de una forma muy cruel, dramática, y donde pues constantemente se están viendo superadas, y aunque eventualmente van derrotando a cada una de las enemigas, que en este caso pues recordemos, las enemigas de ahora, en esta temporada, en este arco, pues son otras Sailors de otros planetas, de otros sistemas solares, de otras galaxias lejanas o fuera de nuestro sistema solar. Entonces pues son prácticamente como guerreras iguales a Sailor Moon, que ahora terminan siendo sus enemigas. Y pues también pues Sailor Galaxia es una de su enemiga principal. Nada más que desde el principio sí hay cierta como que invitación de Sailor Galaxia para que la enfrente, para que Sailor Moon la enfrente. Algo que pues mantienen en la serie de los 90s el viejo formato, donde solo enfrentan a los pequeños enemigos, a los esbirros de la jefa final, y solo ya hasta los últimos episodios nos revelan a la identidad y pues muestran una interacción ya con la jefa final. No, aquí desde un principio pues se ve que hay cierta intención de rivalizar, de invitar a Sailor Moon a que pues la enfrente. Entonces, y pues aquí también nos dejan más claro cómo Sailor Moon pues es pero tan poderosa y ha derrotado tantos enemigos, que pues ya se ha ganado cierta reputación y cierto respeto entre las Sailors a lo largo del universo. Entonces, y pues se ha reconocido que pues es
una Sailor muy poderosa, cuyo poder pues infunde respeto y por lo tanto pues es prácticamente la rival natural de, o la, pues sí, el rival o enemigo natural de contra Sailor Galaxia, que pues como vamos viendo en la historia va destruyendo planetas, matando Sailors y a las que no pues simplemente las somete. Entonces, y que simplemente es como la Sailor Suprema que a la fuerza está adquiriendo poder de las otras Sailors para hacerse pues la más poderosa de todas. También algo que se agradece mucho para el cierre de la historia y de toda la serie de Sailor Moon es todo el epílogo que aparece al final tanto del manga como de la película. De hecho, en el manga, si bien está muy bien planteado y desarrollado todo el cierre de la historia, todo el epílogo, que nos explican por qué se dio esta batalla, que nos explican también cuál es la naturaleza de Chibi Chibi, que en todas las versiones pues es un misterio quién es Chibi Chibi. La verdad, en la serie de anime de los 90s se la sacaron muy de la manga y quedó muy flojo la explicación de qué onda con Chibi Chibi. En la versión del manga y en consecuencia esta película tiene una explicación mucho más profunda y más dramática de dónde viene Chibi Chibi, quién es, cuál es su verdadera identidad, porque pues a lo largo, sobre todo que en la serie de televisión de los 90s le restaron importancia y protagonismo a Chibi Chibi, y en esta versión y en el manga tiene mucho protagonismo y mucha importancia, a pesar de que en buena parte de la historia a veces pareciera un personaje de trasfondo que no tiene mucha presencia. En los momentos importantes y más dramáticos ella termina interviniendo, ya sea peleando directamente o al menos haciendo comentarios pues relevantes o explicaciones un tanto escuetas de qué es lo que está sucediendo, que de alguna manera les hace entender a las demás qué está pasando y les deja más dudas de quién es Chibi Chibi. Entonces también pues nos plantea cuánta importancia tiene este personaje para la historia. Y pues como iba, que pues el cierre de la historia nos explica precisamente qué onda con Chibi Chibi y nos explica por qué se dio esta batalla, cuál fue el verdadero objetivo de Sailor Galaxia, cuál era la consecuencia de lo que estaba haciendo Sailor Galaxia y cuál es el resultado, porque el resultado de esta batalla, de este enfrentamiento con Sailor Galaxia, tiene consecuencias pues universales. Sí, de hecho universales, con la existencia de todas las Sailors a lo largo y ancho del universo, que van a repercutir a lo de aquí en adelante, pues la existencia de todas las Sailors. Y ya las escenas finales nos dan un buen cierre de la historia, mucho más satisfactorio que lo que nos presenta al final la serie de los 90s, porque la serie de los 90 la verdad deja mucho que deber, porque nada nos muestra cómo hay una frase final que dice Sailor Moon, nos muestran cómo se besa con Mamoru y es el cierre.
En cambio, en el manga y en esta película, pues nos dan todo un epílogo más largo donde nos dicen pues cuál podría ser el destino de Sailor Moon, qué es lo que se espera de ella, y pues ya nos dan como ya el preludio de lo que sería pues ya Sailor Moon ya empezando a ser o encaminada a convertirse pues en lo que ya sabemos que se va a convertir, en la reina del milenio de plata, de Tokio de plata, de milenio. Entonces pues también nos dan preludio para eso. O sea, el final está bien detallado y muy satisfactorio y muy emotivo también, la verdad. Y lo padre es que en las últimas páginas del manga, en las últimas batallas, en los últimos arcos de historia, esta Naoko Takeuchi nos muestra más a detalle los lugares, los personajes, como que son páginas más llenas de arte que nos muestran cómo son más a detalle todas las secuencias de lo que está pasando, que contrasta un poco con cómo empieza el manga. El manga empieza muy como que condensa demasiada historia y demasiadas cosas en muy pocas páginas. Entonces a veces los primeros manga son demasiado densos porque tienen poco presentación y desarrollo de los personajes y de la historia y de los lugares donde están. Y en esta última temporada como que se toma el tiempo para mostrarte toda esta aventura, todo este viaje que hace Usagi para enfrentar a Sailor Galaxia y todos los personajes que va enfrentando y su contexto. O sea, se toma el tiempo para presentarte las cosas y explicártelas. Y pues es algo que queda muy bien para ser adaptado en película, que la verdad vale mucho la pena ver todas estas secuencias de acción y dramáticas sacados directamente en manga. Entonces pues son mis impresiones de esta película de Sailor Moon Cosmos, que finalmente yo siento que es muy satisfactoria y que pues yo tomaría como que la versión de los 90s de Sailor Moon Sailor Stars más como una versión diferente y ligera de este arco de historia, que cambia mucho las cosas y que la resuelve de forma muy simple, mientras que esta versión es pues más cinematográfica a final de cuentas y mejor planteada, con una historia mejor planteada, mucho más dramática y trágica, la verdad. Entonces, si quieren ver una versión más dramática y mejor narrada de Sailor Moon, pues vean esta película. La verdad vale mucho la pena, y pues aunque tiene su rincón de aprecio, la versión de los 90s es más por nostalgia que la verdad fuera así tan extraordinaria. O sea, no digo que sea mala, pero ya comparándolo con el tipo de historia que nos presentan en esta nueva versión, pues la verdad vale mucho la pena ver y darle mucha oportunidad a estas nuevas versiones de Sailor Moon. Y bueno, ya con esto pues cerremos entonces con este episodio de este podcast y esta reseña pues de Sailor Moon Cosmos. Vamos al audio de cierre para las despedidas.
Y bueno, pues muchas gracias por haber descargado, streameado y principalmente escuchado pues este episodio de este podcast, de este episodio 258 de Poco Común, donde pues hago reseña de Sailor Moon Cosmos. Les recuerdo que este podcast está disponible en las principales plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iVoox, y pues se publica los martes en la noche, se publica el audio, y como dije, nada más búsquenlo como Poco Común y lo encuentran en estas plataformas. Martes en las noches es cuando se publica el audio, y también existe versión en video que se publica los sábados en la noche. Esta versión en video está disponible en el canal de YouTube Nerdulería. Ahí es donde encuentran pues la versión en video de este podcast, donde pues obviamente pues tiene más cosas de pues contenido visual a final de cuentas. Y también la playlist, de hecho, de este podcast está disponible en mi canal de YouTube SourceZ. También ahí pueden encontrar mi podcast. Bueno, y también les recuerdo que tengo mis redes sociales. Me pueden encontrar como SourceZ en Discord y en Facebook. Ahí pueden mandarme mensajes y contactarme. SourceZ en Discord y en Facebook. También pues les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters en COD y La Podcastería. Estos los encuentran en Facebook, en COD y La Podcastería. Encuentran tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. Ya por último, pues les recuerdo que tengo streams en vivo en mi canal de Twitch, que donde me pongo a jugar principalmente videojuegos y pueden pues acompañarme en las transmisiones en vivo. Estos streams son en el canal de Twitch SourceZ, escrito solo con una letra Z al final, Sorcerers en Twitch. Y pues estas sesiones de juego son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 p.m. hora central de México. Es cuando pueden acompañarme en vivo para jugar videojuegos. Gracias por último a todos los que dejaron sus likes en iVoox y en la página de Facebook. Muchas gracias. Desafortunadamente no puedo mencionarlos por nombre porque no tengo el dato, pero muchas gracias por sus likes en el episodio anterior, que fue sobre los primeros shoot 'em up, sobre los shoot 'em up principalmente de los 80s, cuáles fueron los más famosos, los más importantes, que vale la pena que los prueben. Bueno, pues ya con esto pues cerramos este podcast. Este fue el episodio 258 de Poco Común. Gracias por escucharlo y nos estamos escuchando hasta la próxima. Cuídense.